Bienvenidos a todos. Vamos a comenzar a introducirnos en lo que sería el curso de ingreso perteneciente a la Universidad Nacional de La Matanza. En este video van a escuchar las generalidades a lo que refiere a este módulo y a la filosofía en general. Primeramente, la filosofía puede definirse etimológicamente, es decir, por el origen de la palabra, a través de una división de sus segmentos en filo, que es vínculo o filiación, y sofía, que es sabiduría. La filosofía nace alrededor del siglo VI a.C. El lugar de inicio es la antigua Grecia y encontramos como referentes a Sócrates, Platón y Aristóteles, cada uno de ellos maestro y alumno. La filosofía nació en un contexto bajo el cual había una necesidad de nuevo conocimiento. Es común saber sobre la mitología griega. La mitología nos decía que existían dioses en un mundo celeste y que de ellos dependía el destino de los seres humanos. Con el correr de los años, este relato místico empezó a resquebrajarse y comenzaron a pensar que quizás había algo errado en estos relatos debido a que muchos de los dioses se parecían en sentimientos y en acciones a los propios humanos y se empezó a interpretar que quizás estas historias no eran designios divinos, sino invenciones de los hombres para poder explicar aquello que no comprendían. En líneas de conocimiento aparece primero lo que llamaremos el sofos, que sería un sabio. Luego aparecen los sofistas, que tienen un saber un poco más eficiente o con la búsqueda de un conocimiento más acabado. Sin embargo, su mala fama se acrecienta porque empiezan a cobrar por sus servicios y al final terminan siendo puros charlatanes. De estas dos figuras aparece esta nueva figura del filósofo. El filósofo esencialmente va a preocuparse por conocer qué es. Su fin es encontrar la esencia de las cosas. Por lo tanto, va a preguntar a las personas que se supone saben. Sócrates dedicó toda su vida a este ejercicio. Por ejemplo, le preguntaba a un soldado qué era el valor. Esta persona se consideraba valiente, pero había un problema. Cuando intentaba definir qué era el valor, qué era la valentía, caía en incoherencias. Anulaba, daba primero una definición y luego cuando se le planteaba que quizás esa definición no era correcta, daba otra, anulando la descripción principal. Entonces, Sócrates descubría que en realidad solo sabía que no sabía nada y que la mayoría de las personas cuando les preguntamos qué es aquello que se supone portan, sea valor, sea justicia, sea amistad, muy escasa vez pueden definirlo y todas esas definiciones están hechas para ser contradecidas. Entonces la filosofía, en este sentido, se convierte en una actividad bastante incómoda porque pone en tela de juicio lo que son las personas y nos hace pensar y romper esquemas de lo que se supone es evidente. Se supone que un soldado es valiente. No es legítimo, en esta concepción, preguntarle qué es el valor porque se supone que él lo encarna. Otro de los elementos de la filosofía es la pregunta. Queda evidente en lo dicho que la pregunta es el eje fundamental de la práctica. La filosofía, entonces,
no es una actividad teórica, es una actividad práctica. En las preguntas se busca este qué es, esta esencia. Para la filosofía no son importantes las respuestas, más bien son importantes las preguntas, porque de cómo pregunto y refuto derivará el análisis que logre realizar. Para Sócrates y para la filosofía en general, no es importante obtener una respuesta, sino generar conocimiento a través del diálogo. La filosofía, en este sentido, lo que busca es disipar las apariencias e interiorizarnos más y más hacia el verdadero conocimiento. Esto implica que la filosofía no tiene un núcleo y de ella se derivan las demás cosas, sino que es un viaje, ¿sí? Desde adentro de uno mismo, desde replantearse todo aquello que se supone es y transportarlo hacia afuera. No hay un núcleo teórico preciso, sino una reflexión sobre la realidad que nos permite comprenderla, modificarla. También es necesario saber que una realidad es comprendible solo en su contexto, es decir, en su tiempo, en su lugar, con las características de su comunidad. Por esto último, decimos que la filosofía y el pensamiento en general es histórico, tiene historicidad, porque se encuadra en un momento y lugar dado.